Buenas tardes a todos. Gracias, Joan, y gracias a JIC por esta iniciativa. Simplemente para situar un poco a los participantes en este encuentro virtual. Como ha dicho Joan, de alguna forma este seminario viene precedido de un esfuerzo, de un ejercicio que realizó JIC la semana pasada, que fue la puesta en marcha de un dispositivo con todas las capacidades, que no son pocas, que tiene JIC a su disposición, de un dispositivo que nos permitiera evaluar las medidas económicas que el gobierno originalmente tomó, porque la idea surgió a partir del primer paquete de medidas económicas que se tomó, pero tratar de evaluar, porque entendíamos que la evaluación era un mecanismo fundamental para poder ir acertando y para poder ir digamos, siendo preciso y siendo certero en la implementación de esas medidas económicas. Con ese objetivo y, como digo, con las muchas capacidades que tiene JIC, pusimos en marcha un dispositivo para recabar las opiniones de las empresas implicadas por estas medidas económicas y también con asociaciones patronales que hacen de paraguas de los intereses económicos de muchos de los sectores económicos. En definitiva, después de este ejercicio alcanzamos una serie de conclusiones generales y con más detalle las volcamos en un papel que se publicó la semana pasada y que esperamos que no sea el último, sino que sea algo dinámico. También eso justifica que estemos hoy aquí, pero las conclusiones generales de ese documento que publicamos la semana pasada se podrían resumir en las siguientes. La primera, se entendía que las líneas de trabajo que había puesto en marcha el gobierno, entendiendo por ellas la preservación o preservar la liquidez de las empresas y el sostenimiento en la medida de lo posible de los empleos y de las rentas de los más vulnerables, eran las líneas adecuadas y las líneas en las que estaban incidiendo todos los países, por así decirlo, socios de la Unión Europea o los países más próximos a nuestro entorno. En segundo lugar, se entendía que de forma generalizada, que, por no decir unánime, que el Estado tiene un papel fundamental a jugar en, en este proceso de ganar tiempo hasta que logremos lograr la crisis sanitaria y luego, posteriormente, en liderar el proceso de recuperación económica que será necesario poner en marcha cuando hayamos controlado, estabilizado la crisis sanitaria, y que para eso había una serie de herramientas que eran fundamentales. Por un lado, se entendía que la política tributaria, el diferimiento de impuestos, el gasto directo del Estado, tal y conforme está ya poniendo en marcha el gobierno en las distintas medidas que ha ido tomando en los últimos días, era muy importante, aunque se mostraba preocupación de cuál era el punto de partida con el que contaba España, cuál era la capacidad real, y eso quizás sea algo que nos pueda ilustrar Román un poquito más adelante, cuál era la capacidad real o cuál es la capacidad real de la economía española para afrontar una crisis de estas características, a la vista además de los resultados sobre el déficit público que hemos visto recientemente. Por otro lado, en ese contexto de política tributaria y de dificultades, dada la magnitud del reto, se entiende que la política europea y el apoyo por parte de las instituciones europeas a nuestro programa de recuperación o a nuestro programa de estabilización de la economía es fundamental. Y supongo que en esto también Román nos podrá ilustrar más adelante sobre cuáles son las capacidades reales que tiene la Unión Europea para ayudar en este momento en una crisis de tanta incertidumbre, ¿no? Que rodeada de tanta incertidumbre. Y finalmente, otra de las conclusiones que se alcanzó es que el sostenimiento del empleo, el mantenimiento del empleo, en tanto que un shock temporal como este tiene que acabar pasando, se consideraba fundamental. Y para eso se han tomado bastantes medidas en el ámbito del mercado de trabajo, medidas que ya existían, como el caso de los ERTES, pero que ahora han aparecido en el ideario colectivo de forma muy visible y que han alterado de alguna forma, o que responden a esa alteración de del funcionamiento de la economía que están sufriendo las empresas. Mariluz creo que nos podrá aportar también su visión privilegiada y experta sobre cómo están funcionando esas medidas y los problemas que ya detectábamos entonces en ese papel y que se podrían resumir en dos. Por un lado, la saturación de los servicios públicos de empleo y, por otro lado, la incertidumbre que había alrededor de los criterios de elegibilidad
las distintas empresas para poder acogerse a este tipo de medidas. En general, como digo, el ejercicio que hemos puesto en marcha y que justifica este seminario no es más que seguir analizando, valorando, evaluando las medidas económicas que va tomando el gobierno en este contexto de crisis sanitaria y tratando de, desde un ejercicio de responsabilidad, de ponerlas encima de la mesa y de que sirvan para ilustrar las futuras medidas que haya que ir tomando más adelante. Yo, sin más, tampoco quiero alargarme más, así que si os parece bien, le doy la palabra primero a Mariluz y posteriormente hablará Román Escolano. Muchas gracias. Solo una cosa, Miguel, permíteme, Sí. y es que ya hemos detectado el fallo de seguridad que teníamos y hemos tenido que suprimir las presentaciones que estaban previstas. Así que tanto Mariluz como Román, pues contaremos con vosotros ahí a capela, ¿eh? Gracias. Gracias, Joan. Pues lo dicho, Mariluz, cuando quieras, tienes la palabra. Aquí. Ahora ya sí. Buenas tardes. Primero de todo, saludar esta iniciativa de Llorente y Cuenca y también saludar a todas las personas que nos están escuchando y viendo, espero, en esta iniciativa. Bien, la verdad es que es un tiempo. Yo esta mañana, quien me conoce sabe que yo fui secretaria de Estado de Empleo en un momento muy, muy difícil, en el momento más crudo de la crisis económica del año 2008 y sus efectos. Y esta mañana decía, menos mal que esta vez no me ha tocado a mí, porque no es nada sencillo, y por esto quiero empezar, no es nada sencillo estar ahí en un momento de mucha presión, de mucha tensión y también de mucha incertidumbre tomando medidas. Así que vaya eso por delante. Pero a mí me gustaría plantear en estos minutos tres cuestiones que yo creo que, o tres aprendizajes, sobre todo pensando en el futuro que yo creo que nos está dejando esta situación. El primer aprendizaje es que las medidas de flexibilidad interna, que por cierto ya estaban dentro de nuestras normas y que ahora estamos utilizando, me estoy refiriendo a esto que estos días llamamos los ERTEs, que son expedientes de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de jornada de trabajo, pero también me estoy refiriendo a esto que se ha llamado, aunque no lo sea, el permiso retribuido recuperable, que en el fondo no es más que una medida de flexibilidad interna, de reordenación del tiempo de trabajo. Bien, esas medidas de flexibilidad interna están funcionando en el sentido que tienen, que es, como siempre hemos dicho, que cuando llega una crisis el ajuste no se produzca sobre el empleo, sino se produzca sobre una atenuación de las plantillas para que rápidamente después se pueda volver a recuperar la actividad laboral y la actividad económica. Solo que, a pesar de estar funcionando, y este es el primer aprendizaje que yo quiero dejar aquí, solo que es un funcionamiento que está viéndose de alguna forma lastrado por una excesiva contratación temporal de nuestro mercado de trabajo. Hoy lo hemos visto en los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social. Hemos tenido un fuerte incremento del paro registrado, más de 300.000 personas han entrado en el paro registrado, una fuerte caída, sobre todo a partir de mitad de mes, de las personas afiliadas a la Seguridad Social, que ha alcanzado un récord histórico, más de 800.000 a último día de mes, pero si nos fijamos en el dato más concreto, quien ha caído, la afiliación que ha caído y el incremento del paro se debe a contratos temporales, a que se han extinguido y no se han renovado los contratos temporales de nuestro país, a que tenemos más de 4,4 millones de trabajadores trabajando con contratos temporales, a que el año pasado hicimos más de 20 millones de contratos temporales en nuestro país, que además son de muy corta duración. Tenemos una bolsa de más de 6 millones de contratos temporales que duran menos de 7 días. Bien, lo que ha caído, lo que ha hecho caer el empleo, no han sido los ERTEs, ni ha sido la reordenación del tiempo de trabajo, ha sido la extinción de los contratos temporales. Así que un aprendizaje que ya tuvimos en la crisis y que deberíamos retomar ahora es que necesitamos tomar medidas ya mismo, para limitar la excesiva utilización de la contratación temporal en nuestro país, porque es de ahí de donde procede la destrucción de empleo que hoy hemos visto en los datos del paro y en los datos de afiliación.
El segundo aprendizaje tiene que ver, y este es el segundo elemento que yo quiero dejar también para el futuro, tiene que ver con nuestro sistema de protección por desempleo. Como tuvimos que hacer en la crisis del 2008, hemos vuelto a tener que hacer en 2 semanas escasas en esta crisis. Hemos tenido que poner parches en nuestro sistema de protección por desempleo. Además de la protección ordinaria, de la normal, por así decirlo, hemos tenido que poner el parche para proteger a los autónomos, el parche para proteger, y perdonen que utilice esta expresión, el parche para proteger a las mujeres, porque son sobre todo mujeres empleadas del hogar familiar que no tienen derecho a protección por desempleo sin ese parche. El parche para proteger a los trabajadores y trabajadoras que tienen contratos temporales de muy corta duración que no dan derecho a protección por desempleo. Bien, es la segunda vez que tenemos que poner parches en nuestro modelo de protección por desempleo. Y esta es mi segunda idea y mi segundo aprendizaje para el futuro. Si hemos constatado que el sistema de protección por desempleo, cada vez que llega una crisis extrema, necesita parches y no da de sí, sobre todo para los trabajadores más vulnerables, tenemos que cambiar nuestro modelo de protección por desempleo. Tenemos que tener un modelo que haga que llegue la protección y la cobertura, sobre todo a los trabajadores más vulnerables y sobre todo de una forma rápida, de una forma amplia y sin excesiva burocracia. Y ahí yo siempre he tenido dudas sobre la renta universal, pero creo que deberíamos reflexionar si en momentos así no sería necesario establecer una renta universal, aunque fuera con carácter de urgencia, para que llegara de forma rápida y sin tramitación, sin burocracia, a quien lo necesita en unos momentos de extrema necesidad. Y la tercera, y ya termino con esto, un gran aprendizaje, hemos hecho un gran aprendizaje de teletrabajo. En un país presentista, eminentemente presentista, donde las cotas de teletrabajo son muy bajas, no llega al 7% el número de trabajadores que trabajan en nuestro país, no llega al 13% las empresas que ofrecen teletrabajo para sus trabajadores. En un país con una cultura absolutamente presentista estamos haciendo una fuerte experiencia de teletrabajo. Necesitábamos, y es dramático decirlo, pero es así, necesitábamos esta crisis para lanzarnos al teletrabajo. Bien, este aprendizaje de teletrabajo, creo que esta es la tercera idea y con esta ya termino, que nos va a permitir de alguna manera seguir adelante en este modelo de contratación, en este modelo de prestación de trabajo, en este modelo de organización del trabajo, que creo sinceramente que es muy positivo para la sociedad y que hoy lo estamos implantando de forma rápida, de forma intuitiva, de forma desorganizada, pero estamos aprendiendo para el futuro a que hay muchas cosas de las que hacíamos antes de manera presencial que podemos hacer teletrabajando y que sería bueno que recuperáramos cuando llegara la normalidad. Ahora bien, y mi último, y en este caso, tuit. Ahora bien, la experiencia de teletrabajo nos ha puesto encima de la mesa las brechas digitales que tenemos. Las brechas digitales porque hay económicas o sociales, porque hay muchos domicilios que en este momento no tienen conexión o no tienen suficientes terminales para teletrabajar. Las brechas de edad, porque hay personas que tienen una cultura eminentemente analógica, que están teniendo serias dificultades para utilizar la tecnología para teletrabajar. Y también, este es un elemento muy importante, las brechas empresariales que tenemos, porque hay muchas empresas de nuestro país, muchas, que no estaban preparadas, podían hacerlo, pero no tenían la tecnología suficiente para ir a proyectos de teletrabajo. Bien, esta es la tercera aprendizaje y con esto ya termino. Si todo esto lo estamos viendo, si hemos aprendido a teletrabajar, pero también hemos visto y evidenciado las carencias en términos empresariales, las carencias en términos de formación y las carencias en términos económicos de las brechas digitales, las tenemos aquí, las estamos viendo, así que lo primero que tenemos que hacer para la recuperación es poner fin a estas brechas, intentar poner fin a estas brechas. Bien, en estos minutos, esos son los 3 aprendizajes que yo pondría encima de la mesa. La contratación temporal ha vuelto a demostrar que los ajustes en crisis se hacen en el empleo. A pesar de estar funcionando las medidas de flexibilidad interna, necesitamos un nuevo modelo de protección por desempleo sin descartar la idea de una renta básica, al menos para momentos puntuales como este. Y en tercer lugar, hemos aprendido a teletrabajar, pero también se nos han evidenciado nuestras carencias digitales. Tenemos que recuperarlas y tenemos que limitar esas carencias. Y aquí lo dejo.
Pues muchas gracias, Mariluz. Ha sido una intervención muy interesante y sobre todo muy sintética de los problemas y de los aprendizajes que debemos ya empezar a extraer. Si os parece bien, doy la palabra a Román Escolano y dejamos para después de su intervención el breve periodo de debate o el periodo de debate, todo lo amplio que vosotros queráis que podamos tener. Román, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye bien? Perfectamente. Sí, vamos a ver, muchas gracias y por esta oportunidad. Como bien has dicho, yo tenía una presentación, pero voy a intentar ser muy telegráfico y apuntar al menos unos cuantos temas para dejar espacio a las preguntas y al comentario. Varias cuestiones. La primera es la magnitud de lo que estamos viendo. En sentido estricto no lo sabemos porque tampoco sabemos en qué momento y en qué forma va a ser la salida de esta situación de confinamiento. Pero en cualquier caso, yo creo que es importante empezar diciendo que va a tener un impacto realmente muy importante, realmente histórico. Las previsiones en el caso de España, me cito al caso español, van desde una caída en los menos pesimistas del 4% del Producto Interior Bruto hasta estimaciones que pueden llegar, y ha habido fuentes de referencia que lo han hecho así, hasta un 10% del Producto Interior Bruto para este año 2020. Para que nos hagamos una idea comparativa, el peor año de la crisis anterior fue el 2009 y la caída del PIB fue del 3,6. O sea que estamos hablando de que en el escenario menos pesimista igualaríamos o superaríamos la caída de Producto Interior Bruto que se produjo en el año 2009. Y todos recordamos el efecto sobre el empleo, sobre social, etcétera, que tuvo aquella caída. Con lo cual, primer comentario, nos enfrentamos ante una situación desde el punto de vista económico realmente importante y que va a dejar desde luego huellas durante los próximos años. Segundo elemento, los gobiernos, es una crisis global, esto parece una obviedad decirlo, pero afecta, y esto es una cosa significativa también, afecta fundamentalmente por ahora a los países más desarrollados. Es decir, está afectando en primer lugar a China, luego a la Europa, pues ahora mucho, de forma muy clara, a Estados Unidos. Todavía no está afectando a los países emergentes, pero me limito a dejar este comentario porque me temo que por ahí vamos a tener todavía noticias en los próximos meses. Pero por ahora está afectando sobre todo a los países más desarrollados, que están reaccionando con dos conjuntos de medidas. En primer lugar, hay que decir con toda transparencia que nadie sabe muy bien cómo afrontar una crisis de este tipo. Es decir, claro, esto es difícil decirlo en público, pero la realidad es que no hay un libro que te diga qué capítulo tienes que abrir cuando tienes una crisis sanitaria de este tipo. Por lo tanto, en lo que se está poniendo en marcha para intentar acomodar el impacto que se espera que va a venir, hay dos tipos de medidas. Medidas de tipo fiscal y medidas de tipo financiero o financiero bancario. Desde el punto de vista de tipo fiscal hay dos medidas. Gasto, es decir, inundar el mercado con gasto público para intentar contener el efecto de pérdida de rentas, con lo cual, evidentemente, el efecto sobre el déficit de los años que vienen será importante. Y, en segundo lugar, las medidas de avales, que fundamentalmente lo que intentan es evitar que el sector bancario se cree, además de la crisis sanitaria, una crisis de crédito. El porcentaje de unos y otros depende. Hay países que van más por la vía del gasto público y otros más por la vía de los avales. Por ejemplo, el caso alemán, la medida fundamental ha sido los avales. En España, yo diría que hace unos 10 días o 2 semanas, esto va muy deprisa, se optó más por la vía de los avales que por la vía del gasto público. Esto está cambiando muy deprisa y en los últimos decretos ya está empezando a haber un impacto sobre el gasto público importante. Pero desde el punto de vista fiscal, grosso modo y simplificando mucho, aproximadamente las medidas están del 20% del PIB para arriba, con lo cual ya nos damos cuenta del impacto realmente muy importante. Un comentario sobre las medidas de tipo financiero o bancario o monetario, porque en estas se comentan mucho menos en los medios. Y a mí me parece que tienen tanto efecto y tanto relevancia como las medidas de tipo fiscal. Pero al ser más complejas muchas veces no se mencionan. No voy a entrar por razones de tiempo, si hay preguntas con mucho gusto. La medida fundamental para mí, con mucha diferencia, e insisto, ha sido la decisión del Banco Central Europeo, hace aproximadamente 10 días, de realizar un programa de adquisición de activos públicos por valor de 750.000 millones de euros.
Esto lo que asegura, junto a las medidas anteriores que había anunciado el Banco Central Europeo, que grosso modo es 1 trillón americano, asegura que básicamente no va a haber ningún país de la Unión Europea que se quede sin acceso al mercado, como pasó en la crisis del año 2010-2011. Esto cambia completamente las reglas del juego. Para que nos hagamos una idea, si de este trillón de euros de liquidez que se pone en el mercado a través de compras públicas, el 10% más o menos le cae a España, esto significa unos 100.000 millones de euros, aproximadamente el 10% del PIB. Con lo cual, resumiendo mucho y simplificando mucho, el Estado español podría emitir hasta un 10% del PIB este año y todavía no tendría problemas de acceso al mercado. Esto cambia las reglas del juego, se ha notado mucho en la compresión, en la reducción de las primas y cambia completamente el escenario para el gobierno español porque sabe que pase lo que pase con el déficit, no le va a pasar como hace 8 o 9 años donde se perdió durante un tiempo el acceso al mercado. Ha habido medidas de tipo regulatorio, no voy a entrar en ellas. ¿Dónde estamos ahora y cómo podemos salir de esta situación? Se ha dicho una salida en V. Yo mismo, y yo creo que conmigo muchos, pensábamos quizá al principio que la salida en V era el escenario normal. Yo creo que cada vez estamos menos convencidos de que vaya a haber una salida en V. Evidentemente la crisis es suficientemente duradera como para dejar un rastro. Probablemente lo más probable que tengamos es un escenario de raíz cuadrada. Es decir, que existe una subida, la subida dependerá de cómo se haga la solución al confinamiento, pero puede ser rápida, en el sentido de que mucha gente se reincorporará a la vida laboral, pero claro, pensar en la reincorporación al punto anterior al confinamiento en estos momentos parece una quimera. ¿Cuáles van a ser las consecuencias fundamentales? Apunto 2. La primera, la subida de la deuda pública. Recordad que habíamos dicho que en términos generales, con los matices que se quiera, las medidas que se han puesto encima de la mesa son aproximadamente del 20% del Producto Interior Bruto. No todas se van a usar. Los avales, por ejemplo, ya veremos cuánto dinero cuestan, pero en general estamos hablando de esa magnitud. Los países que entran en la crisis sanitaria con una situación de deuda más complicada, fundamentalmente España e Italia, evidentemente pues van a tener muchos más problemas en asumir un 15, un 20% más de deuda en relación al PIB, y esto efectivamente es lo que está pesando sobre el debate en estos mismos momentos. Termino haciendo una referencia al debate europeo. ¿Por qué estamos en estos días y mañana, por lo que nos llega, va a haber noticias desde el ámbito europeo de medidas tomadas? ¿Por qué ha habido este enganchón con Holanda, con Alemania, etcétera? Lo fundamental aquí se deriva de lo que ya he comentado. Probablemente, verosímilmente, vamos a salir de la crisis con un 20% más de deuda PIB. Los países que, como decía, tenían más deuda inicialmente, evidentemente van a tener una presión en el mercado muchísimo más fuerte. Aquí se plantea, por lo tanto, la necesidad, esto no es una crisis nacional, es una crisis global, de adoptar una serie de medidas que signifiquen que la Unión Europea no descarga el coste presupuestario de las crisis en estos paquetes de medida nacional, sino realiza una cierta mutualización de la respuesta a la crisis. ¿Cómo se hace esta mutualización? Existen varias vías. Se ha dicho mucho la idea de actuación del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Yo tengo alguna duda del papel del MEDE. Lo voy a dejar aquí para las preguntas que seguro que habrá interés. Se ha mencionado también la existencia de unas emisiones de deuda conjunta, estos llamados coronabonos. Esto puede ser una solución, pero no necesariamente responde plenamente. A mi juicio, y con esto termino, lo más importante que ha pasado desde el punto de vista de la sostenibilidad en el futuro y de la salida y de la recuperación que nos espera es la actitud del Banco Central Europeo. Esto es lo que ha cambiado la regla del juego, pero evidentemente desde el punto de vista fiscal, de la política fiscal europea, todavía no hemos visto una respuesta. Mañana probablemente vamos a tener un paquete de medidas a nivel europeo, pero ya veremos en su momento cuál es. En fin, en las preguntas con mucho gusto podemos desarrollar más los detalles técnicos de lo que yo espero que pueda salir mañana. Y con esto ya lo dejo y, como digo, gracias por el interés y por la participación.
Pues muchas gracias, Román, por esta intervención. También me permito, si queréis, antes de dar paso a las preguntas o al debate, resumir brevemente las intervenciones de Mariluz y de Román. Mariluz ha centrado, digamos, su intervención en 3 grandes aprendizajes. El hecho de que, una vez más, en su opinión, la temporalidad está, de alguna forma, encubriendo la temporalidad o la práctica de acabar con los contratos temporales de forma masiva en estos momentos está encubriendo las ventajas de las medidas de flexibilidad interna que se están poniendo en marcha. También hablaba de una reforma integral del sistema de protección por desempleo a la vista de las brechas que había demostrado de nuevo y que ya demostró, entiendo, también en el pasado. Y tercero, hablaba un poco del reto del teletrabajo, ¿no?, como el gran cambio estructural dentro de las relaciones laborales que nos va a dejar esta crisis. Por su parte, Román nos ha hecho, de alguna forma, ha tratado de darle la magnitud a la crisis con la horquilla tan amplia que nos ha planteado de caída de PIB. Ha tratado o ha puesto sobre la mesa el debate sobre la fisonomía de la recuperación económica y finalmente ha hecho un hincapié bastante importante en el papel que juega Europa en la recuperación económica y cómo el Banco Central Europeo, tras unos inicios un poco titubeantes durante la crisis, con su, digamos, ayuda garantizada por lo menos a estas alturas, de lo que sabemos, ha garantizado el acceso al mercado de todos los países, cosa que debería de alguna forma por lo menos compensar las diferentes situaciones de partida en cuanto a las capacidades fiscales que tenemos los diferentes países. Y en ese sentido parece evidente que de esta saldremos todos los países con mayores niveles de deuda pública y particularmente España e Italia, países que ya partían con unos niveles muy elevados, se verán con complicaciones añadidas. Y ha anticipado las distintas soluciones que se están planteando en el debate europeo y creo que es interesante que quizá ahondemos en esos aspectos. A partir de ahora yo ya me callo y entiendo que tú me dirás lo contrario, José Luis, pero ya es cada uno hace la pregunta como quiera. Sí, yo pediría que las personas que vayan a intervenir lo hagan ordenadamente, que alguien pida la palabra y a partir de ahí, Miguel, tú se la das para que pueda hacer la pregunta y que conteste cualquiera de las 2 personas que ha intervenido o incluso tú como moderador o Joan, que también está aquí con nosotros. Perdón, como prefiráis y si queréis ir planteando las cuestiones, que tampoco sé cómo voy a ver yo si alguien pide la palabra, pero bueno, entiendo que estos son problemas de... Es fácil, quien quiera intervenir puede quitar el mute, intentarlo y vamos ordenándolo, ¿vale? Vale. Pues cuando queráis. No hace falta que os agolpéis todos, aunque sea uno suficiente. Hola, ¿puedo hablar? Es que no sé muy bien ¿Me oís? ¿Sí? Te oímos, Mila, adelante. Fenomenal. Yo la pregunta que tenía es que uno de los problemas que tiene esto es que se han cerrado las fronteras y que hemos vuelto a un mundo muy antiguo que hacía tiempo que ya ni conocíamos, ¿no? Y es como se mueven las personas y incluso casi las mercaderías, ¿no? Que están teniendo problemas algunos camiones para moverse dentro de Europa. Entonces, hay países como Italia, Francia, España, que dependemos enormemente del turismo. Entonces, ¿cómo veis que esto pueda resolverse o creéis que la ciencia en algún momento va a ser capaz de actuar sobre la capacidad de los países de volver a moverse, o sea, que los ciudadanos puedan volver a moverse con tranquilidad y sin peligro al contagio? Por supuesto, Román o Mariluz, como queráis, ¿vale? Pues desde la última parte de tu pregunta, que es la parte científica, no sé si estoy quizá en la mejor de las circunstancias porque, claro, yo no soy un experto sanitario y no te puedo comentar. Vamos a ver, en un comienzo se ha estimado que la crisis afectaba fundamentalmente al segundo trimestre, ¿vale?
que el efecto fundamental de caída en la actividad es un efecto circunscrito al segundo trimestre. En España, el tercer trimestre tiene un efecto históricamente desproporcionado por el peso que tiene el turismo, que puede estar entre el 12 y el 15% del Producto Interior Bruto en el caso de España. Cuanto más se acerque el final del confinamiento y los flecos que queden en las últimas semanas del confinamiento al tercer trimestre, evidentemente estamos ya entrando en un terreno de peligro adicional, porque puede afectar clarísimamente a las decisiones de movimiento. Mi impresión, y esta es una impresión personal, absolutamente, pero que este año va a ser un año turístico muy complicado, porque se suman varias cosas. Yo creo que el efecto psicológico va a durar, la población de mayor edad va a seguir confinada y esto quiere decir que muchas familias les va a costar salir de su entorno porque van a tener a sus familiares todavía en un estado de confinamiento, porque en España el grueso del turismo viene en avión y el avión va a tener todavía, yo creo, un pequeño elemento de recuperación psicológica hasta que la gente se anime todavía a montarse en un avión. Yo creo que va a faltar unas semanas que van a ser críticas si el confinamiento se prolonga, ¿no? Con lo cual, mi impresión sería que este año turísticamente va a ser un año muy difícil para un país como España, con lo cual el efecto estricto del confinamiento puede, me temo, tener un efecto inducido en el tercer trimestre de caída de la actividad bastante fuerte. Pero todo esto yo creo que son intuiciones, ¿no? Yo creo que todavía nadie ha hecho la estimación concreta. No sé si responde a tu pregunta. Gracias, Román. Gracias. Espero que sí, Mila, que responda a tu pregunta. Mira, por el chat nos llega también alguna pregunta en concreto para Mariluz, entiendo, aunque por supuesto también abierta a Román, sobre si podías elaborar, Mariluz, un poco más sobre el asunto un poco de la temporalidad, ¿no? De cómo el perfil de contratos temporales indefinidos en España puede, de alguna forma, vuelve de nuevo a ser el protagonista del comportamiento de la respuesta del mercado de trabajo a una crisis como ya, como tú anticipabas, ya pasó en 2008. Así que, Mariluz, si puedes elaborar un poco más sobre eso. Sí, claro. A ver, de una parte el gobierno lo que ha establecido medidas, quizá yo las hubiera establecido, pero este momento es un momento muy complejo para tomar decisiones, las hubiera establecido en un orden distinto, pero si vemos el hilo conductor de las medidas que ha establecido el gobierno en los distintos reales decretos, lo que ha hecho ha sido potenciar los mecanismos de flexibilidad interna en la idea, y este es el hilo conductor, en la idea de que esto es una crisis temporal. No sabemos nadie cuánto va a durar, pero sabemos que es temporal o presumimos que va a ser temporal y que tendremos una salida de la crisis. Por lo tanto, que los mecanismos que hay que utilizar en el mercado de trabajo para aplacar esta situación tienen que ser mecanismos estrictamente temporales. A eso responde, uno, se bloquean los despidos, o mejor dicho, para ser científicamente correcta, se encarecen los despidos para desestimular los despidos y reconducir el ajuste en lugar del despido a los dos mecanismos de flexibilidad interna que se ponen en marcha. De un lado, la reordenación del tiempo de trabajo, no es un permiso, es una reordenación del tiempo de trabajo. Hoy se disfruta el tiempo, no se trabaja, pero se trabajará en el futuro y se recuperarán esas horas. Este es un mecanismo de ajuste, de flexibilidad interna. Y el siguiente, que está funcionando y está funcionando muy bien, es el que durante el 2009 llamábamos todo el tiempo modelo alemán, que es suspender los contratos o reducir el tiempo de trabajo para mantener las plantillas y tenerlas listas para el momento en que se sale de la situación de crisis, poder recuperarlas y que no afecte al empleo. Bien, esto está funcionando a pleno rendimiento, porque entre los datos que teníamos antes, que iba a mostrar, era una slide de ayer de Miguel Malo, donde se ve el pico que tienen las suspensiones y que tienen las reducciones de jornada. Voy a intentar utilizar mis manos, ya que no tenemos el gráfico. Hace un pico que de repente hace así. Es decir, está funcionando. Con lo cual, en teoría, las medidas de flexibilidad interna que ha puesto en marcha el gobierno, que ya estaban en la legislación de la anterior crisis, pero que hoy estamos testando su eficacia, estaban funcionando. Pero claro, frente a eso que está funcionando con la contratación indefinida, con los trabajadores fijos,
tenemos la otra pléyade de contrataciones temporales de muy corta duración, porque somos un país que tenemos mucha contratación temporal, he dicho antes los datos, lo repito, tenemos más de 4,4 millones de asalariados con contratos temporales, un 26% de tasa de temporalidad, la más alta de todos los países de la Unión Europea, prácticamente doblando la media de todos los países de la Unión Europea. El año pasado hicimos más de 20 millones de contratos temporales, de los cuales casi 6 de cada 10 duran menos de 6 meses, es decir, tenemos una contratación temporal de muy corta duración. Pues bien, ahí es donde se ha llevado el ajuste. Se ha llevado el ajuste fundamentalmente a la extinción y no renovación de los contratos temporales. De hecho, esta mañana los datos nos lo daba también la Seguridad Social. La caída de la afiliación correspondía, no alcanzaba ni el 2% a trabajadores indefinidos y, sin embargo, casi llegaba al 18% de los trabajadores temporales. Ahí es donde se ha provocado el fuerte ajuste. Por cierto, no es la primera vez, siempre reaccionamos igual. Incluso en este momento donde, a diferencia de la crisis del 2009, están funcionando las medidas de flexibilidad interna. Pero claro, como tenemos ese volumen de contratación temporal tan importante, el ajuste vuelve a producirse ahí. Y ahí tenemos la caída, mejor dicho, el incremento de la situación de desempleo de hoy, que está por encima de las 300.000 personas, y sobre todo la caída brutal a partir del 12 de marzo de la afiliación a la Seguridad Social, donde perdemos prácticamente contratos y trabajadores temporales. Así que, sí, por eso decía, las medidas de flexibilidad interna están funcionando, son importantes. Estamos testando en este momento, ya que no pudimos hacerlo en el 2009 y en el 2010, su eficacia para mantener la situación de empleo latente, pero no destruir empleo. Y sin embargo, aunque están funcionando, esa pléyade de contratos temporales de muy corta duración que seguimos teniendo, que tuvimos, tenemos y seguimos teniendo, es donde se ha conducido el ajuste y la pérdida de empleo de la crisis. Así que, una vez más, eso debe hacernos reflexionar. Si esto lo sabemos, si ya lo estamos comprobando, si ya lo comprobamos, si las medidas de flexibilidad interna funcionan en la contratación indefinida, pero se estalla el ajuste de empleo en la contratación temporal, el aprendizaje rápido tiene que ser: hay que hacer ya algo audaz y rápido para evitar que España siga siendo el país con mayor número y ratio de contratación temporal, porque cada vez que tenemos un problema, donde va el ajuste es en la contratación temporal, que además es en los trabajadores más vulnerables, donde se produce normalmente ese ajuste, porque buena parte de los trabajadores temporales son también trabajadores más vulnerables. Entonces, es un aprendizaje reiterado, por eso digo, a diferencia de la crisis del 2009, las medidas de flexibilidad interna, desde mi punto de vista, bien establecidas, bien potenciadas en este momento por el Gobierno, están funcionando, pero no hacen que no se destruya empleo, porque el empleo se está destruyendo por nuestra vía de siempre, que es la contratación temporal. Román, si no quieres añadir nada más, le doy la palabra que ha pedido en privado por el chat a Carles Campuzano. Carles, ¿estás ahí? Sí, señor, estoy aquí. Gracias. Estupendo, muchísimas gracias. Interesante. Y, Mariluz, te iba a plantear precisamente una pregunta para ti, ¿no? Ayer la Conferencia Sectorial de Trabajo anunció una reducción de las transferencias a las comunidades autónomas en políticas activas de empleo en una cantidad muy sustancial, ¿no? En el caso de Cataluña supone una reducción del 55% de recursos de esas políticas. El Gobierno supongo que aduce que esos recursos van a destinarse a pagar el desempleo, ¿no? O sea, volvemos a reducir políticas activas en favor de políticas pasivas. Eso quizás en términos de la liquidez que el Gobierno debe tener quizás sea útil, pero en términos de los problemas de fondo del mercado de trabajo no creo que sea una buena opción. Y además, en el sector donde yo estoy ahora trabajando, que es en el sector de la discapacidad, donde se está viviendo con enorme preocupación el impacto de esta crisis en todo el empleo
el empleo protegido, que se está financiando en buena parte con esas políticas activas de empleo, existe enorme preocupación por el impacto que eso puede tener en los próximos meses de destrucción de todo el tejido empresarial que hoy genera empleo para las personas con discapacidad. Ahí me gustaría tener tu opinión y criterio. Gracias. Hola, Carles. Otra vez juntos en esto de las políticas activas de empleo. A ver, ayer además de lo que tú dices, descubríamos en el decreto de expansión de la protección por desempleo, en una disposición adicional del final, en la disposición adicional séptima, algo que no conocíamos antes y que es la primera vez que se hace, hasta donde yo recuerdo, que es que se va a permitir que toda la partida de formación para el empleo, que está en torno anualmente entre 2.600 y 2.800 millones de euros, toda la partida de formación para el empleo, de formación de trabajadores, en lugar de dedicarla a la formación de los trabajadores, se dedique a pagar prestaciones por desempleo. Bueno, es verdad que estamos en un momento de una crisis intensísima y también de donde las prioridades se alteran, pero es muy significativo que en un momento donde necesitamos las políticas activas de empleo, como tú bien dices, estemos reenfocando de nuevo, sacando el fondo de política activa de empleo para llevar a pagar la protección por desempleo. Es bien significativo. Lo hemos hecho muchas veces, es un error en el que volvemos a incurrir. ¿Por qué lo hacemos así o por qué creo que se hace así? Porque se necesita un gasto muy importante, una inversión muy importante para la protección por desempleo. Y aquí quiero decir algo que me parece que antes lo dejé en el tintero. Necesitamos un gasto ingente de cantidad económica que va a hacernos aminorar la política activa de empleo, como bien decía Carles, incluida la formación para el empleo, porque no tenemos de dónde pagar no tenemos suficiente inversión para pagar la protección por desempleo que necesitamos en este momento. Y no la tenemos porque no hemos hecho caso a esas llamadas una y otra vez que desde que Laszlo Andor lo puso encima de la mesa no hemos hecho caso de ellas, a establecer un sistema de desempleo europeo que decía en aquel momento y sigue diciendo que cuando llegan momentos de situación de desempleo muy intensos para determinados países en la Unión Europea, establecer un sistema, un seguro de desempleo que le transfiera fondos en materia de desempleo a ese país para que no tenga que acabar con su política activa de empleo porque no tiene fondos suficientes para pagar la protección por desempleo. Es verdad que parece que la Unión Europea va a poner en marcha un sistema de préstamos de más de 100.000 millones de euros para ayudar a los países, pero si hubiéramos tenido hoy configurado un sistema de protección por desempleo europeo, lo que dice Carles, que se va a quitar dinero de la política activa necesaria y de la formación necesaria para pagar protección por desempleo, se va a priorizar el pago de la protección por desempleo frente a la mejora de la empleabilidad de las personas, hoy no estaría sucediendo. Es una nueva deuda que tenemos con el pasado, que no hemos aprendido que necesitamos un sistema de protección por desempleo europeo para acabar con estos shocks que se producen en los distintos países cuando necesitan cantidades importantes para pagar protección por desempleo. A mí me gustaría, Román, si no te importa, ya que hemos enganchado con el asunto europeo, ver, porque este es un tema ya que viene de largo, el debate sobre el seguro de protección para el desempleo a nivel europeo, ¿cómo ves, qué posibilidades ves tú, Román, de viabilidad de llegar a un acuerdo en el ámbito del Consejo para una medida de ese calado? Y sobre todo ya luego si pudieras también ahondar un poquito en el debate sobre qué instrumento de liquidez podría ser mejor, si el MEDE, los coronabonos o directamente simplemente depender del balance del Banco Central Europeo. Simplemente por añadir porque hay alguna pregunta ahí. Y cuando termines le daré la palabra a Víctor Di Jerónimo. ¿Vale? Román, tienes que...
que conteste primero a tu segunda pregunta, que es los instrumentos que tenemos y luego quizá como caso particular el tema del seguro del desempleo. En estos momentos, simplificando mucho, el instrumento más potente, sin ninguna duda, es el Banco Central Europeo. Es decir, cualquier otra medida de las que tenemos encima de la mesa en estos momentos no tiene la capacidad de fuego ni en el mejor de los casos que está teniendo la política que anunció el Banco Central Europeo hace 2 o 3 semanas, que es, como decía, pues, inundar el mercado de liquidez a través de una expansión muy fuerte de su balance y de compra de este trillón de activos durante este año. Eso es lo más potente que tenemos. Luego está el MEDE. Para los que quizá no estén familiarizados, es el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Es un fondo que está en Luxemburgo que emite en los mercados de forma conjunta y presta a los países. El problema que tiene el MEDE, resumiendo mucho, es que son préstamos. Y claro, cuando el problema es de acumulación de deuda, la utilización del MEDE no la soluciona. Lo único que traslada la deuda del mercado a deuda hacia el MEDE, pero la deuda nacional sigue siendo la misma. Con lo cual, una crisis de deuda, en cierto sentido, no se soluciona dando más préstamos o que te dé préstamos otro. La diferencia entre el mercado y el MEDE sería que la deuda del MEDE, en su caso, sería más barata. Pero en este caso ni siquiera es verdad, porque los tipos están básicamente en cero en toda la zona euro y la diferencia de coste es muy pequeña. Con lo cual, en realidad, el MEDE, que es lo que se está discutiendo paradójicamente y probablemente vamos a tener alguna anuncio mañana, en el fondo no es una solución al problema de sobreendeudamiento de los países como España e Italia. Es un problema que sustituye un tipo de deuda por otra, pero no elimina la carga de la deuda de cara al futuro. Creación de fondos para que emitan al mercado estos llamados coronabonos. Claro, el debate es un debate un poco nominalista, porque se está centrando en la emisión de los instrumentos, que es estos coronabonos. Pero claro, el debate no debería estar en qué se emite, sino en qué se gasta lo que se emite. O sea, si me permiten, no en el pasivo, sino en el activo, digamos, de estos instrumentos. Y el problema es que estos instrumentos, y hay uno con lo que acaba de decir Mariluz, no pueden dar préstamos, sino tienen que dar transferencias presupuestarias. Si no se dan transferencias presupuestarias, en realidad no se mutualizan, porque sigue existiendo, perdón por entrar en estos términos, pero sigue existiendo un aumento de la deuda nacional. Por lo tanto, si el fondo de desempleo que supuestamente se va a decidir mañana, lo que supone es que este fondo de desempleo le presta dinero a España o a Italia o a Portugal, y este dinero tiene devolución en el futuro, en el fondo estamos en la misma. No estamos reduciendo o no estamos mutualizando la deuda española, sino la estamos pasando de un prestamista a otro. Por lo tanto, este fondo lo que tendría que hacer es transferencias presupuestarias. Francia acaba de proponer precisamente la creación de un presupuesto paralelo en la cual los gastos asociados a la crisis se pudieran traspasar, digamos, a Bruselas durante un tiempo limitado y pagarlo en 20 años a través de emisiones de deuda. Este esquema sí que mutualizaría los costes de la crisis. Ahora, me temo que supone un salto político muy fuerte y que solo vamos a ir... Alemania está diciendo algo similar. Este esquema de seguro del desempleo del que hablábamos antes, si se realiza mediante transferencias al presupuesto, yo creo que puede ser una buena solución. 100.000 millones de euros me parece una cifra aceptable, pero relativamente pequeña para lo que estamos hablando. Recordemos ese 20% del PIB. Estamos hablando de cifras nacionales muchísimo más grandes, pero desde luego sería una solución importante si fuera unas transferencias presupuestarias y no tanto préstamos o acumulación de deuda. Pues muchas gracias, Román. Víctor Di Jerónimo, si cuando quieras puedes hacer tu pregunta. ¿Sí se me escucha? Sí, Víctor, sí, se te escucha bien, sí. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Llorente y Cuenca por esta jornada, la verdad. Esto también nos ayuda mucho a los estudiantes a aprender más y saber cómo plantear pues, el futuro y cómo se va a plantear. Y bueno, mi pregunta va para cualquiera de los dos ponentes. Es una pregunta que la verdad se basa hacia un planteamiento que sería bastante impopular y que estoy seguro que el gobierno pues, no sería capaz de hacerlo, pero va relacionado con
con la aplicación de unas pequeñas reducciones en los salarios de los empleados públicos, de los funcionarios, si se tomarían ese tipo de medidas, en un hipotético caso, con el objetivo de que el Estado tenga pues, más liquidez, si alguno de los dos ponentes medidas de este estilo la consideraría oportuno en este estado de emergencia económica en el que estamos. Pues muchas gracias, Víctor. Se queda trasladada tu pregunta y ahora nos dirán los ponentes. ¿Alguno quiere contestar? Muy rápido, y porque estos días he estado pensando mucho en que alguna persona iba a hacer esta propuesta. Y he pedido los datos, todavía no los tengo todos, pero he pedido los datos de cuántas personas de la función pública, de la AGE, de lo que llamamos la Administración General del Estado, están trabajando presencialmente en este momento. Policía, cuerpos de seguridad, docentes, médicos, sanitarios, jueces y muchos otros trabajadores que están tramitando, o funcionarios que están tramitando en este momento expedientes de regulación de empleo, prestaciones por desempleo. No tenemos el dato todavía, pero en torno, lo quiero tener, lo he pedido para tenerlo, en torno al 60% de las personas que trabajan en función pública de la Administración General del Estado siguen percibiendo, siguen trabajando de forma presencial y una parte importante están teletrabajando. ¿Con esto qué quiero decir? Que si las personas que trabajan al servicio de la Administración Pública, médicos, sanitarios, jueces, policías, militares, todo lo que está sosteniendo en este momento la vida y la seguridad y la salud en este tiempo, está trabajando, sigue trabajando a pleno rendimiento, la pregunta es, ¿por qué deberíamos reducirle el salario? Yo creo que no. Yo creo que no, pero porque sabía que alguien podría plantearlo, también creo que debemos mirar que hay una parte importantísima de la función pública de nuestro país que sigue trabajando y que por lo tanto no hay un motivo para reducir su salario. Al menos no hay un motivo en este momento para reducir su salario. Pues por complementar la respuesta, yo te diría varias cosas. La primera, digamos, más técnica. Desde el punto de vista concreto, hay dos diferencias con respecto a la crisis anterior. La primera es que las reglas de déficit europeo se han suspendido. Es decir, que ya no existe la presión que existía en el año 2009-2010 de unos compromisos europeos que se evalúan y tal. Como quizá conocerás, se tomó la decisión durante este año de suspender, durante la duración de la crisis, los objetivos de déficit. Con lo cual, yo creo que eso cambia la lectura, digamos, de las cifras. En segundo lugar, como decíamos antes, no hay problema de financiación. Hoy mismo, esta mañana, el Tesoro ha salido al mercado en unas condiciones bastante buenas, vista la situación, con lo cual tampoco hay una presión desde el punto de vista financiero como hubo en el año 2010, cuando se tomaron las medidas de reducción del sueldo de la función pública. Segundo elemento, yo creo que lo comentaba Mariluz, efectivamente hay una parte muy importante de los funcionarios que es, digamos, el esqueleto de respuesta ante la crisis, que evidentemente la sociedad no entendería que en estos momentos encima tenga un recorte salarial. Pensemos en todo el personal médico, sanitario, pero qué decir de los policías, qué decir de los militares, etcétera. Si uno empieza a hacer la cuenta, al final, ¿a qué encuentra? Pues que, en fin, el Ministerio de Comercio, quizá, pero claro, ¿por qué van a ellos sí y a otros no? Esto plantea una serie de problemas de muy difícil gestión. Y por último, no puedo sino dejar de decir que la reducción de sueldos de la función pública es el objeto fóbico de la crisis pasada. Todos recordamos lo que fue y las implicaciones que tuvo de todos los puntos de vista, incluido político. Por lo tanto, yo te diría que no se va a tomar esa decisión. Desde luego, no en esta fase, yo no esperaría una decisión de este tipo. Muchas gracias, Román. Bueno, pues vamos a dar la última pregunta a Óscar Rodríguez Baz. Óscar, si estás ahí, puedes hacer tu pregunta. Óscar. Sí. Hola. Óscar, hola, ¿qué tal? Hola, no, bueno, la había puesto en el chat, es muy sencilla para cualquiera de los dos, particularmente para el señor Escolano, pero cualquiera de los dos. Se habla mucho del crecimiento o decrecimiento de la economía a nivel macro después de esta crisis, pero al final el tejido productivo español está compuesto por pymes y micropymes. El 99,87% son pymes o micropymes en España. Y la pregunta era si se atrevían a vaticinar o a hacer una previsión
de qué escenario nos vamos a encontrar después de que acabe este confinamiento y que se acabe el estado de alarma, ¿no? Si hay alguna, bueno, si se puede hacer algún vaticinio respecto de cuántas pymes van a caer después de esta crisis, ¿no? Gracias. Gracias, Óscar. Vamos a ver, yo no me atrevería a hacer un vaticinio concreto. Yo creo que es imposible en estos momentos. Esto, como decía al principio, no tiene precedentes, no tenemos una guía que te diga cómo impacta a las pymes. Tienes completa razón desde cualquier punto de vista, en realidad. España es un país de pymes, ¿no? Por responder un poco a tu pregunta, y los temas laborales quizá yo invitaría a María Luz también a comentar. Desde el punto de vista de financiación, me da la impresión de que los esquemas de avales van a funcionar. Están diseñados de tal forma que yo creo que los bancos van a acceder a ellos en masa. La banca, a diferencia de la crisis anterior, está llena de liquidez. Es decir, no hay ningún problema para un banco como Caixa o como Santander o como cualquiera, Sabadell, para acceder a liquidez. El único problema es cómo asumir el mayor riesgo de crédito que va a causar la situación económica. El esquema de avales es muy barato y yo creo que la banca va a acceder a él en masa. De hecho, lo que se está rumoreando es que empieza a haber peleas entre los bancos por acceder a estos esquemas de avales. Con lo cual, yo te diría, desde el punto de vista en relación a la crisis anterior, no va a haber un shock de financiación como el que hubo. A mí me preocupa más un problema que es el derivado de los concursos. Esto es un tema más desde el punto de vista del derecho mercantil o del derecho concursal. En España, el concurso para la empresa mediana en el 95% de los casos lleva a la liquidación. Y ahí, por ejemplo, en Alemania, el paquete de avales, aquí estamos tratando ya en temas jurídicos más concretos, previó una especie de suspensión de la entrada en concurso y favorecer, por ejemplo, la entrada en concurso voluntario, ¿no? En España el sistema que tenemos es muy rígido, y me preocuparía que mucha empresa mediana se vea metida en una bola, digamos, procesal, en la cual no pueda salir de ella y le lleve sin quererlo al concurso y a la liquidación. Entonces yo creo que aquí habría un margen para pensar si se podría flexibilizar algo. Por resumir mucho, volver un poco a lo que era la antigua suspensión de pagos. Es decir, lo que de toda la vida en el marco fue la suspensión de pagos e evitar una ola de concursos que en el otoño, por ejemplo, colapse los juzgados y nos lleve sin quererlo a una destrucción masiva del tejido empresarial de empresas que, por otra parte, lo único que tienen es un problema de rescalonamiento de los pagos, pero que en realidad objetivamente son solventes. Esto es un tema donde yo creo que deberíamos quizá explorar un poco, porque me da la sensación de que nos podemos ver ante una bola de nieve de difícil manejo. Gracias, Román. No sé si Mariluz quiere decir algo antes de darle la palabra a Joan para cerrar el seminario. No, simplemente un dato. Yo cuando he visto el dato de afiliación a la Seguridad Social me esperaba una caída mayor por las informaciones que estábamos teniendo. Me esperaba una caída mayor del número de autónomos, de los microempresarios, porque estábamos pensando, ¿qué está pasando con los microempresarios? Y sin embargo, a pesar de la debacle en la afiliación a la Seguridad Social, más de 800.000 personas que ha caído la afiliación, el dato es que eran 40.000 pertenecían al régimen de autónomos. Es decir, que parece que las cosas ahí se están conteniendo. Y luego, con respecto a las pymes, he visto también que por primera vez en nuestras normas, en estas normas de la emergencia, se está facilitando, se está ayudando más a las pequeñas empresas que a las grandes. Lo diré por qué. Porque, como bien se sabe, en todas aquellas empresas que entran en ERTE, ya sea por la paralización de la actividad, por el estado de alarma, ya sea por dificultades económicas, están exentas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y también de los salarios. Y ahí están exentas al completo las pymes. Es la primera vez que veo que tenemos una medida concreta que va dirigida a intentar salvar el tejido de pymes de nuestro país, teniendo una medida más favorable para ellas que para las grandes empresas. Yo creo que tenemos que intentar, en todas las normas que adoptemos a partir de este momento, preservar especialmente el empleo en las pymes de nuestro país, porque no es donde está el mayor número de trabajadores, que está en las empresas de más de 50 trabajadores, pero sí es nuestro tejido productivo y tenemos que preservarlo. Muchas gracias, Mariluz. Bueno,
Ha aparecido de repente una última pregunta de Natalia Merino. Natalia, por supuesto, te damos la opción de que hagas la última pregunta y luego ya le damos la palabra a Joan. Nada, acabamos porque iba en la línea de la anterior pregunta, así que lo dejamos así. Mil gracias. Bueno, pues Natalia, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, por haber participado en este seminario. Y Joan, por favor, si no te importa, puedes cerrar tú el seminario. Miguel, muchísimas gracias por la moderación. Román, Mariluz, me han mandado varios mensajes que quiero compartir con vosotros en el sentido de que tenéis la habilidad de explicar cosas complicadas con palabras fáciles que se entienden bien. Quizá por los mensajes que he visto, Román ha sorprendido más porque hablar de política europea en términos de mutualización de la deuda y que se entienda es un auténtico reto, no es algo que se consiga hacer. Así que, oye, muchísimas gracias a los dos por vuestras opiniones. Muchas gracias, Miguel, también por el resumen ese que has hecho y por la moderación, a pesar que la tecnología nos supera todos los días. Pedíos disculpas por el problema que hemos tenido prácticamente al inicio. Oye, y vamos a seguir conversando en abierto con todos vosotros a lo largo de las próximas semanas. Apuntaos a nuestras listas de distribución para recibir los papeles que tanto Miguel como Román están haciendo de una forma periódica, pero probablemente en una semana, 2 semanas, con nuevos datos de desempleo, con nuevos datos también de la situación de los ERTEs. Cuando empecemos a conocer los primeros datos de destrucción de pequeñas y medianas empresas, volvamos a hacer otro seminario de estas características para poder compartir con todos vosotros un poco lo que es la preocupación de todos y es la situación de la economía del país, puesto que entendemos que poco podemos hacer, salvo cuidarnos y cuidarnos mucho en la situación de carácter sanitario. O sea que aprovecho para agradeceros a todos el esfuerzo y recordaos que tenemos que seguir en casa mientras las autoridades no lo pidan. Así que gracias a todos y nos vemos por este sistema también en las próximas semanas. Gracias.